El tema en esta mañana o en esta tarde es cuando tu familia es tu ídolo. Así que vamos a poner atención, por favor, a esta palabra. ¿Cuántos tienen ídolos en su casa? A lo mejor tú vas a decir yo no, pero como vayamos exponiendo la palabra te vas a dar cuenta si esta palabra se aplica a tu vida. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. ¿Están todos ahí? Vamos a darle lectura. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la iglesia dice: amén. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hasta ahí la palabra del Señor. El tema en esta mañana es cuando tu familia es tu ídolo. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios mío, que nos das la oportunidad de estar en tu casa de oración para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Te hemos cantado, te hemos adorado. Ahora vamos a exponer tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo acomodando estas palabras al corazón de tu pueblo, al corazón de tu iglesia, Señor, y que seamos edificados en tu santa palabra. Señor, agrega bendición a esta palabra en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados, por favor? Gloria al Señor. Siéntense y vamos a tocar este tema cuando tu familia es tu ídolo. Yo sé que tú amas a tu familia. Todos los que estamos aquí, que somos padres, trabajamos duro por nuestros hijos, por nuestra esposa. Te sacrificas por todos ellos, por todos los que están en tu casa. Harías cualquier cosa para protegerlos y verlos prosperar, ¿cierto o falso? Todos nosotros incluso tenemos una palabra en nuestros labios que decimos: mi familia es el motor. ¿Cómo? El motor de mi vida. Lo ocupamos, ¿cierto o falso? Lo ocupamos. En un mundo egoísta, hermanos, y fragmentado, tu devoción familiar es tu mayor orgullo. Todos nosotros nos sentimos contentos con nuestros hijos, sobre todo. Para los padres, para las madres, es su medalla de honor. Es el centro de su vida. Es el motor de sus decisiones. Los padres decimos: yo trabajo para que a mis hijos no les falte nada. Todos nosotros ocupamos estas frases, pero esto que nosotros estamos haciendo, porque la familia es la fuente más profunda de nuestra satisfacción. Todos nosotros nos sentimos realizados con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y de repente, amados hermanos, todos creemos esto, y lo hacemos con sinceridad, que esta dedicación que tenemos por nuestra casa, por nuestra esposa, por nuestros hijos, es la mayor virtud que cualquier hombre puede tener en su vida. Pero, ¿qué pasa? A veces nosotros, amados hermanos, pensamos, porque lo pensamos, que Dios se agrada, y tienes razón hasta cierto punto. A veces pensamos que Dios se agrada inmensamente en esto. Pero, ¿y si ese amor? Pero si esa dedicación, si tú, todo lo que haces por tu familia, todo eso que estás haciendo, que consideras tu mayor activo espiritual, fuera en realidad tu ídolo más peligroso que tienes en tu casa, y es tu ídolo más peligroso y respetable, porque incluso hablamos de la palabra del Señor, y la palabra del Señor enseña que tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que amar a nuestras esposas, tenemos que proveer para la casa. Pero de repente, amados hermanos, si esa devoción por tu familia no está correctamente ordenado bajo el amor supremo y absoluto por Dios, un primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios dejó para toda la gente que lo ama? Amarás al Señor tu Dios. Es un mandamiento que tú y yo tenemos que cumplir. Y es precisamente lo que en muchos hogares, para padres y madres, los está condenando, porque han puesto a sus hijos o a su esposo o a su esposa en el lugar que le corresponde solamente a Dios. No estoy diciendo que no debes amar a tu familia. No estoy diciendo que es pecado amar a tu familia, pero déjame decirte algo. En el cristianismo moderno, ahora se ha predicado a un Jesús que viene a bendecir familias, y está bien, el modelo tradicional de la familia. Nosotros hablamos, o muchos predicadores hablan esto, pero el Jesús de la Biblia hizo una de las declaraciones más chocantes en su ministerio.
La palabra del Señor enseña algo. Yo lo que te voy a enseñar hoy, no te voy a enseñar a que no ames a tu familia, pero quiero que encauces, que alinees tu corazón al corazón de Dios en la manera correcta de que debes amar a tu familia, la manera correcta en que debes amar a tu esposo o a tu esposa. Hay personas, amado hermano, que tienen en primer lugar a su esposa. Hay mujeres que incluso dicen: yo daría la vida por mis hijos. Y está bien, pero déjame decirte algo. A veces, sin darnos cuenta, quitamos el lugar que le corresponde a Dios y no estamos amando de la manera correcta a Dios, que debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Escucha lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34 al versículo 35. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Escuchaste? Ahora, yo quiero que pongas mucha atención para que no vayas a ir a decir que yo te prediqué algo que no es bíblico. Dice: para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Hermanos, el evangelio no viene primeramente para unir y bendecir nuestros hogares terrenales. No. Viene a exigir una lealtad celestial. Y esa lealtad que Dios está demandando de nosotros es la que va a dividir en nuestros hogares, porque de repente padres están siendo permisivos, aunque estén cometiendo pecado en sus hogares, con tal de no salir mal con sus hijos, les están dando la oportunidad de que ellos tomen decisiones. Déjame decirte algo, padre: tus hijos no están para tomar decisiones en tu casa. Tus hijos no son los que imponen las reglas en tu casa. Es el padre y es la madre de familia el que debe de imponer autoridad en su hogar. Cuando tú permites que tus hijos sean los que toman decisiones en el hogar, estás haciendo a un lado a Dios. ¿Por qué? Porque estás violando su palabra. Padre, Dios te ha dejado en tu casa para que impongas autoridad. Los hijos malcriados se forman en el hogar. Esos hijos que de repente en la iglesia no son reverentes, ¿sabes por qué? Es porque tú se los permites. Tienes la autoridad para sentar a ese niño de 3 años, de 5 años a tu lado, y tienes la autoridad para decirle: cuando estemos alabando, te vas a levantar, vas a cantar, y no puedes andar tirando basura, ni gritando, ni golpeando. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque nos hemos vuelto complacientes con nuestros hijos. Hermano, tiremos esa basura de la educación moderna que nos están imponiendo y ha desplazado los principios morales y bíblicos que la Biblia está enseñando para ti y para mí, que somos cristianos. Hoy, amados hermanos, tal vez esto que te voy a predicar, tal vez no te guste, tal vez te moleste, tal vez no estés de acuerdo, pero después de que yo termine, hermano, tú cuestiónate, haz un análisis de tu conducta como padre, de tu conducta como madre, y la manera en cómo estás conduciendo tu casa y tu hogar. El evangelio entonces no viene primeramente a unir a la familia. Es una bendición la familia, es una bendición la familia. Pero esa bendición, amados hermanos, viene exigiendo una lealtad, porque fue el mismo Señor Jesucristo que dijo que Él lo primero que necesita de ti no es bendecir a tu familia, no, Él quiere tu lealtad hacia el Señor Jesucristo por encima de tu familia. El peligro mortal, amados hermanos, no está en amar a tu familia. No. La Biblia lo ordena. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Amar a nuestra familia. Tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tus hijos, tienes que cuidar de ellos. Eso lo enseña la palabra. Pero el peligro está en amarla supremamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ames por encima de Dios. Que le permitas a tus hijos o a tu esposa todas las cosas que quieras hacer por encima de la palabra del Señor. Y hoy vamos a tocar algunos puntos que nosotros como padres nos volvemos permisivos y no hemos puesto un alto en nuestras casas, en nuestros hogares, permitiendo que nuestros hijos tomen decisiones que no les corresponden. No les ponemos un alto y de repente queremos hijos cristianos, pero tú y yo somos responsables de que nuestros hijos no tengan reverencia por la palabra, que no tengan reverencia en la casa del Señor. Ahorita mientras cantábamos, pude notar que algunos hijos tuyos, porque son tus hijos, estaban sentados mientras todos deberíamos estar de pie cantando alabanzas al Señor. Pueden mirar que algunos están con sus celulares mientras es la adoración al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque tú como padre no te tomas la delicadeza, porque no quieres cansar al niño o ofenderlo de decirle: estamos en la casa del Señor, deja ese aparato, ponte de pie. Si no quiere cantar, que no cante, pero enséñale que tiene una autoridad por encima de él, porque tú tienes una autoridad por encima de ti, que es Cristo Jesús y su bendita palabra. No es malo que ames a tu familia, es bueno. El problema es que tu amor sea supremo por tu familia, sea supremo por encima del amor que debes de tenerle al Señor. ¿Cuántos padres de los que están aquí sentados o madres se dejan dominar por sus hijos y les ponen cuestionamientos sobre la mesa? Y al último los padres terminan haciendo lo que los hijos dicen, simplemente porque no quieren que el pobre hijo o la hija se vaya a sentir mal, o se vaya a cortar las venas, o se vaya a ir de su casa. Lo que estoy hablando, amados hermanos, es bien cierto. Trabajo en una clínica y llegan jovencitos, jovencitas,
Porque son jóvenes que fueron descuidados, hermano. Esos jóvenes son descuidados, no son amados de la manera correcta. Cuando la comodidad, cuando la seguridad, amados hermanos, y la felicidad de tu familia se convierte en el objetivo principal de un padre o de una madre, amados hermanos, por encima de la gloria de Dios, por encima, amados hermanos, de la obediencia radical que debemos tener al Señor, estamos cometiendo una falta, y es una falta delicada delante del Señor. Hermano, que tus hijos estudien, mételos en las mejores escuelas, permíteles que se preparen, permíteles que cada uno de ellos, amados hermanos, tengan un mejor trabajo el día de mañana, pero enséñales que en primer lugar está Dios. No podemos permitir, amados hermanos, que nuestro corazón, nuestro objetivo primordial, nuestro objetivo principal, sea que nuestros hijos sean prosperados, que tengan una buena casa, un buen carro. Eso es secundario. En primer lugar, enséñales que tienen que honrar a Dios primeramente, que deben de aprender a obedecer al Señor. Qué pena me da que cristianos, con una niña de 10 años, 12 años, 15 años, allá está la niña con su novio y el padre sabiéndolo. El noviazgo es una preparación para el matrimonio. La estás entregando, lo estás entregando a la fornicación, y es tu responsabilidad. Mañana que cometes ese pecado, tú eres responsable. Amén. No te va a gustar lo que te voy a decir, pero eso es lo que la Biblia a mí me enseña. A veces nos volvemos participantes del pecado de nuestros hijos por no querer poner un freno, por no querer tener contienda en la casa. Jesús lo dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Y esa disensión empieza cuando el padre de familia, que es cristiano y que ama al Señor, no permite que su hijo haga lo que quiera, porque la palabra se lo prohíbe. Tu hijo en tu casa se tiene que someter a autoridad. Hermano, tal vez tú te molestes si de repente llega un niño y le llamo la atención: siéntate. No te enojes, porque si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y ahí es donde todos brincan: con mis hijos no te metas. Entonces edúcalos de una manera correcta. No permitas que otro venga a hacer el trabajo que a ti te corresponde. Estamos en la casa del Señor. De repente tenemos hijos malcriados, hijos que de repente llegan, hermano, y ni siquiera saludan. ¿Sabes por qué? Porque es la educación que traen desde la casa, desde el hogar. Se enojan contigo y se vienen a desquitar aquí con los demás, hermano. Enséñales que deben de respetar, independientemente de cómo vengan en su casa. A mí me han faltado el respeto a algunos jóvenes en esta iglesia. Gracias al Señor que tengo paciencia, hermano, porque a veces me da ganas de meterles un soquete en su cabeza. De verdad. Mis hijos, cuando me faltan el respeto, tengo la autoridad para azotarlos, para corregirlos. Pero si yo veo que uno de mis hijos te falta el respeto a ti, después de que tú te vayas, yo lo voy a sentar y le voy a llamar la atención. No voy a dejar que pase por alto, porque es mi responsabilidad como padre, y más que somos cristianos. Si tu objetivo principal es que tu hijo sea feliz, estás equivocado. Si tu objetivo principal es que tu hijo tenga un mejor trabajo, una mejor casa, estás equivocado. El objetivo principal de cada cristiano es que sus hijos honren y glorifiquen el nombre de Cristo Jesús con su estilo de vida. Todas las demás cosas, la Biblia las llama añadiduras. Una pregunta: ¿alguno de ustedes ha quebrantado el primer mandamiento? Tú lo acabas de decir. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero tu familia, sin que te des cuenta, se ha convertido en tu ídolo. Ay, pobrecito de mi hijo. Tus hijos hacen y deshacen, amados hermanos. Cometen pecados y tú se los aplaudes, simplemente los tapas que los demás no se enteren, pero tú ya lo sabes. Y aún así, cuando tú pones en primer lugar: es que se va a enojar conmigo mi hijo, es que mi hijo se va a poner mal conmigo si le llamo la atención, estás poniendo en primer lugar a tu hijo y se vuelve tu ídolo. Pero en primer lugar tiene que estar el Señor, su palabra. Aleluya. Es un mensaje muy corto, hermanos, el día de hoy. Hay un amor piadoso que todos debemos de tener. ¿Por quién? Por nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Pero también hay una idolatría familiar que debemos discernir cuando estamos cayendo en idolatría. Es decir, que estamos quitando el lugar que le corresponde al Señor y estamos poniendo en ese lugar a algo o a alguien que no es Dios. La idolatría es poner en primer lugar a alguien que no es Dios. Y tú lo sabes. Esposos que, hermanos, sienten que su esposa es lo máximo, que no la toque el aire, pobrecita. Viceversa. Pero madres que toman a sus hijos como si fueran lo máximo en el mundo. Esos hijos tuyos son unos pequeños pecadores que ya conocen lo bueno y lo malo. Ellos necesitan conocer el temor y la reverencia delante del Señor. No podemos ir permitiéndoles que hagan todo lo que quieran.
Hermano, prepárate hoy para descubrir si tu mayor virtud en realidad es tu pecado más honorable. Cuidar y amar demasiado a tu familia está bien, pero si estás permitiéndole a tus hijos hacer cosas que van en contra de la palabra, tus hijos o tu esposa se han vuelto tu ídolo. Y es un pecado. La idolatría no es solamente adorar imágenes. La idolatría es el acto del corazón del hombre de dar un lugar especial que le corresponde solamente a Dios. Quitamos a Dios y le damos ese lugar a algo que no debe de estar sentado en ese trono del corazón. Yo hoy voy a hablar acerca de esto. La idolatría es coronar a un rey sustituto en el trono de tu vida. Mujeres que están tan preocupados porque a sus hijos les vaya bien. Está bien que tengan todo, pero no están preocupados porque sus hijos sean cristianos, que tengan temor del Señor y que amen la bendita palabra. Se preocupan porque tengan los mejores tenis, los mejores zapatos, la mejor ropa, pero no se preocupan porque su corazón tema al Señor. Y es ahí donde encontramos ese problema. Estamos coronando a un rey en nuestros corazones. Y la familia siempre es el candidato que aparece en la vida de cualquier persona. La familia, hay personas que dicen, por mi familia doy la vida. Pero no das la vida por la palabra del Señor. Has quitado a Dios de su lugar. Por mis hijos, que nadie toque a mis hijos porque soy capaz de matar. Pero no eres capaz de corregir a ese hijo que tanto amas con la palabra que el Señor te ha dejado. Tu hijo se está desviando. Y aún tú mirando que se está desviando, tú prefieres estar en paz con tus hijos antes que exhortarlos con la palabra del Señor, porque se vaya a enojar el pequeñito. ¿Amén o no amén? ¿Aquí están, hermanos? Considera tu confianza. ¿Dónde depositas tu seguridad? ¿Dónde depositas tu esperanza contra este caos del mundo? ¿Dónde está tu pensamiento, tu objetivo primordial? Que tus hijitos estén bien. Gloria al Señor, eso es bueno. Pero si por encima de eso tú no quieres que tus hijos sean santos, que amen al Señor, que obedezcan a la palabra, estamos fracasando como padres cristianos que somos. Porque en primer lugar tenemos que enseñarle a nuestros hijos que incluso ellos tienen que amar primeramente a Dios más que a nosotros como padres, que tienen que obedecer la palabra del Señor más que a nosotros como padres. Y para eso, amados hermanos, estoy dando este mensaje. Los padres dicen, si mi casa está bien, si mi hogar está unido, si hay salud en mis hijos, si hay dinero en mi bolsillo, mi refugio final es mi casa, mi familia. Aunque todo el mundo, aunque no me quiera todo el mundo, pero si en mi casa, mi esposa y mis hijos están bien, gloria al Señor, gloria al Señor. Y si no tienes nada de eso, y si Dios permite de repente que llegue la escasez y que tus hijos se enfermen, cambiamos de pensamiento fácilmente. Considera tu sacrificio en este instante. ¿Para qué estás dispuesto a dar tu vida, tu tiempo, tu energía? Siempre piensas en tus hijos. Ay, que no les falte nada a mis hijos, pobrecitos. Este dinero para los zapatos, este dinero para la ropa, este dinero para esto. Pero date cuenta de algo. La palabra del Señor dice que si tú no estás dispuesto a dejar a padre o a madre o a hijos por Él, no eres digno de ser. Véanme acá, hermano, por favor no se me distraigan, de por sí ya la música nos está distrayendo. Bueno, adelante, pásenle, bienvenidos. Les bendiga. Acomódense por favor, por ahí hay dos lugares. Ahora sí. Gloria al Señor. El idólatra de la familia. Porque es una idolatría la familia a veces. El idólatra de la familia siempre quiere que sus hijos estén bien, aún a expensas de que estén violando la palabra del Señor. Son capaces de tolerarle todo a sus hijos, aunque ellos no sean obedientes a la palabra del Señor. Si la familia está bien, ellos se sienten en paz. Si la familia, amados hermanos, está amenazada en este mundo que se desmorona con tantas inmoralidades y con tantas cosas que suceden, ellos, amados hermanos, si estas cosas tocan su casa, su hogar, de repente esa paz se desmorona, porque ellos no dependen de la soberanía de Dios, sino que ellos están
poniendo su confianza en la estabilidad de su casa y de su hogar. ¿Y cuántos de ustedes, porque tú lo sabes, aunque yo no viva contigo, tú lo sabes, cuántos de nuestros hijos con problemas, por ejemplo, de alcoholismo, de drogadicción, de fornicación, de inmoralidad sexual, de hijos o hijas que se están desviando, teniendo los mismos gustos o las mismas situaciones que está viviendo el mundo allá afuera, y nosotros callados, ya sabemos que están mal, pero preferimos callarlos, que nadie se entere, porque va a ser la vergüenza de la familia? No, hermano, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y depender de la soberanía de Dios, y no depender de la estabilidad de nuestra casa, de nuestro hogar. Tenemos que venir a la palabra, aunque nuestra casa se esté desmoronando, por poner nuestra confianza plenamente en nuestro Dios, el cual nos ha hablado, nos ha llamado. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para que tengas una mejor casa? ¿Para qué nos habló el Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Nuestra santificación, que seamos obedientes a su palabra, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Él no está preocupado porque tú tengas unos mejores zapatos, un mejor carro, hermano, no. Él dice, teniendo casa, techo, comida y qué vestir, esténse contentos. A los ricos de este mundo el Señor los ha bendecido, gloria al Señor. A Dios le place poner riqueza en sus manos. Muchos que tienen dinero no se dan cuenta que ese dinero es una responsabilidad que Dios ha puesto en sus vidas, y son ascuas de fuego sobre su cabeza, porque Dios les va a pedir cuenta de cada peso que llegue a sus manos. ¿En qué lo ocupaste? Gente que ama tanto el dinero que no se preocupa por la obra. Son capaces, amados hermanos, de gastar dinero allá afuera, pero ¿cómo les cuesta darle algo para la obra del Señor? Son ascuas de fuego sobre tu cabeza. El dinero que tienes en tus manos proviene del Señor y es una bendición, pero ese mismo dinero Dios lo ha puesto en tus manos para que lo administres de una manera correcta. ¿Para qué estás dispuesto, amados hermanos, a dar tu tiempo, tu vida, tu dinero, tu energía? ¿Solamente para tu familia? El hombre cuya familia es su ídolo es capaz de sacrificar principios morales. Padres que saben que sus hijas han fornicado y en su casa y como si nada. Padres que saben que sus hijos están en inmoralidades sexuales como las de allá afuera, están practicando lesbianismo, están practicando homosexualismo. Y ellos callados. Esposas que saben que sus esposos están practicando adulterio, y ellos callados. Son capaces de poner sus principios morales por encima de Dios, porque se ha vuelto su ídolo, su familia. No quieren que se descubran esos pecados que están ocultos, pero Dios ya lo sabe. La iglesia está para ayudarte. Si uno de tus hijos cae en un pecado, la iglesia está para darle una palabra de aliento, una palabra de ánimo, no para decirle, ay, ya viste, tú estás cometiendo este pecado. No, la iglesia tiene una función. Por eso Pablo dice, si alguno es sorprendido en pecado, vete y jálalo, vamos a jalar a Isaac a solas. Isaac, mira, esto está mal, ok, a solas. Si Isaac no entiende, si Isaac no se aparta de su pecado, entonces jálate a dos hermanos de confianza que sean de buen testimonio y llévatelos para que aconsejen al muchacho. ¿Ok? Lo aconsejamos. Si Isaac no quiere y él persiste en pecar, entonces dilo a la iglesia. Y no es para decirle a la iglesia para que lo acusen, para que lo ataquen, no. El trabajo de la iglesia es para que lo edifiquen, para que lo levantemos en amor. El pecado se corrige con misericordia y verdad. Proverbios capítulo 16, versículo 6. No se trata de decir hijo del diablo. Todos nosotros pecamos todos los días y todos tenemos pecados escondidos, que por el hecho de que nadie lo sepa no quiere decir que no estás pecando. Estás cometiendo pecado. Pero no podemos nosotros consentir a nuestros hijos. Estas personas, amados hermanos, que su familia es un ídolo, son capaces de violar su propia integridad. Ellos saben que sus hijos están mal, pero ellos los tratan como si estuvieran bien y delante de todos los demás. No, mis hijos son muy educados, aman al Señor, cuando tú sabes que no es cierto. Eres capaz incluso, porque se ha vuelto tu ídolo tu familia. Sacrifican también su tiempo con Dios. Son capaces, amados hermanos, de sacrificar su tiempo con Dios con tal de tener a veces a su familia contenta. Prefieren irse a pasear, llevarlos a un buen restaurante. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado, y para eso están sus tiempos, sus momentos, pero cuando es el momento de estar en la casa del Señor para recibir consejo, para amar al Señor, nosotros tenemos que hacer las cosas como lo manda la palabra. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. En primer lugar siempre tiene que estar el Señor. Siempre tiene que estar el Señor. Hay personas que incluso el evangelio que conocen, si perciben, amados hermanos, que es por el bien o por la felicidad de su familia, ellos son capaces de quedarse callados. Van en la calle y la hija le dice, no vayas a decir que eres cristiano, porque a mí me da pena. Y ahí van los papás callados, no dicen nada, porque te vaya a enojar el pequeño pecador que tienes en tu casa.
O la esposa de repente se convierte en una mujer que en la iglesia es muy moral, en la iglesia actúa como cristiana, pero en su casa o en su hogar el esposo sabe cómo se conduce a la esposa. Y a veces no somos capaces de denunciar nada de eso. ¿Sabes cuándo te vamos a poder ayudar? Nunca. Porque nosotros pensamos que tu vida está bien, que tu matrimonio está bien, que la situación con tus hijos está bien. Y a veces te están arrastrando pecados, o a tus hijos están arrastrando pecados, pero por la vergüenza que tienes de que sepan, prefieres callarte en vez de decirle a la iglesia, al pastor de la iglesia, a los que son espirituales, que necesitamos que nuestros hijos sean aconsejados. ¿Sabes por qué a veces yo no me meto con tus hijos? Porque cuando veo que tú eres permisivo y que te molesta el hecho de que alguien más les corrija o les diga algo. ¿Amén o no amén? Los que no tienen hijos están contentos. Proteger la seguridad del ídolo se vuelve más importante que obedecer el mandato de Dios. Que nadie se entere que mi hijito está cometiendo pecado. Proteger su seguridad, que nadie lo vaya a malver en la iglesia, que nadie lo vaya a señalar, que nadie se dé cuenta de los pecados que está cometiendo. Hermano, eso no es de cristiano. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es tu deleite? ¿Cuál es tu deleite? ¿Cuál es tu mayor alegría? Que todas las cosas estén bien en casa, en tu economía, tus cosas materiales. ¿Cuál es tu deleite? Para el idólatra, lo vuelvo a repetir, la familia, amados hermanos, el gozo de su familia, la estabilidad de su familia. Allí encuentra su gozo supremo, en la aprobación de su cónyuge. Esposos que no se atreven a decirle a su esposa cosas porque no quieren discutir en la casa, pero a veces la esposa está actuando de una manera incorrecta y el esposo dice: es que si yo le digo que está actuando como una mujer simple, como una mujer sin conocimiento, sin sabiduría, se va a enojar. Ellos prefieren, amados hermanos, guardarse la palabra antes que corregir a la esposa. ¿Por qué? Porque no quieren tener esa disensión. Jesús dijo: yo vine a traer espada, vengo a traer disensión en la casa. Cuando un hombre o una mujer no está dispuesto a obedecer mi palabra, él no va a querer pelearse con el que tienen en la casa. Cuando algo se está haciendo mal, tú y yo tenemos la responsabilidad de ocupar la palabra del Señor. Si tu esposo está actuando fuera de la palabra, tienes la responsabilidad de exhortarlo con la palabra. Si tu esposo no está haciendo las cosas que debe de hacer, tú tienes la palabra del Señor. Sí, y viceversa. No podemos quedarnos callados. ¿Sabes por qué? Porque entonces estamos violando un mandato del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Cuál es tu mayor deleite? ¿Que tu familia esté bien? ¿Prefieres quedarte callado con tal de no tener una disensión en la casa porque te van a decir santurrón? ¿Prefieres decirle a tu esposa: no le hagas caso, es chamaco, está en la etapa difícil? No está en la etapa difícil, está en la etapa en la cual las semillas que están en el corazón del hombre simplemente están floreciendo. En tierra fértil van a dar pecado. La concupiscencia de su corazón los va a llevar a cometer pecado. Eso enseña la palabra. Hermanos, de repente Dios se convierte solamente en un medio para obtener tu deleite. Todos nosotros, amados hermanos, queremos una familia bendecida, pero la familia bendecida es aquella que se somete a la palabra del Señor. Una familia bendecida no es la que tiene mejor carro, mejor casa, mejor zapato, mejor ropa. No, esa no es una familia bendecida. Esa familia tiene más cosas. Pero la bendición está en la obediencia a la palabra del Señor. Ahí se encuentra. Todas estas cosas, una casa, un carro, hermano, eso es bueno. No quiero que me vayas a malinterpretar. Eso es bueno. Ojalá tus hijos sean prosperados en todas las áreas económicas, financieras. Que tengan una casa mejor que la tuya, un carro mejor que el tuyo. Pero que tengan un temor en su corazón. Cuando estas cosas se convierten en la fuente de tu alegría, el objetivo de tu corazón, has cerrado en tu camino. No estás haciendo las cosas como la palabra lo enseña. Y ya sé, algunos van a tener una objeción en su corazón y se van a hacer esta pregunta: ¿acaso la Biblia no nos ordena honrar a nuestros padres, por ejemplo? Claro que sí, yo no me estoy violando la palabra del Señor. Todos nosotros, porque todos los que estamos aquí somos hijos, y si tienes padres, estamos nosotros por la palabra obligados a honrar a nuestros padres. Oiga, pastor, pero no la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas y tenemos que amar a nuestros hijos. Claro que eso lo dice la palabra. Y entonces, ¿por qué te está diciendo todas esas cosas? Porque si ellos ocupan el primer lugar antes que a Dios, y tú prefieres que ellos estén bien antes de estar bien con el Señor y su palabra, tú tienes un ídolo en tu casa. Y hablas con ese ídolo.
y le cumples todo lo que Él quiere. ¿Sabes por qué? Porque a veces erramos por no conocer la palabra. ¿Cómo puede ser pecaminoso algo que la Biblia dice? Amarás a tu padre, amarás a tu madre. Pero el versículo de Mateo también viene en la Escritura. Ese versículo donde dice: no he venido a traer paz, sino espada. Alguien de los que está aquí sentados ha evitado hablar con su padre o con su madre la palabra del Señor porque no quiere tener una discusión con Él y que ahora lo malvea. Estás violando la palabra. Alguien de los que está aquí tiene un hijo que no es cristiano y no le quiere decir de la palabra porque, híjole, él va a decir que soy un exagerado fanático. Estás violando la palabra. Alguien de tus hijos está cometiendo pecados contra la palabra y tú prefieres callarte porque no quieres que en tu casa haya disensión o pleito. Eso dijo Jesús: yo he venido a traer espada. Porque se levanta el padre contra el hijo contra el padre, la madre y la hija. Y dice la palabra del Señor: y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Alguna vez te has visto a alguien mal de tu casa porque tiene nombre de cristiano pero no actúa como cristiano? O alguien en tu casa que no es cristiano y cuando tú estás ahí con él y le quieres hablar de la palabra se enoja contigo y tú mejor evitas no compartir la palabra? ¿Sabes algo? Estás violando la palabra del Señor. Para probar esto que estoy diciendo, amados hermanos, debemos ir a unas palabras, y son palabras duras. Y no las dijo Pedro ni Juan, las dijo nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dijo esa palabra en Mateo capítulo 10, versículo 37. Aquellas palabras que los públicos modernos, amados hermanos, ahora ignoran, no las quieren hablar, no las quieren decir. Mateo 10, versículo 37 dice lo siguiente: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús no está diciendo que no ames a tu familia. Él está diciendo: si lo pones en primer lugar antes que a mí y mi palabra, no eres digno de mí. Si ellos son antes que yo, estás cometiendo una violación al primer pecado, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y cuántos de nosotros hemos cometido esta falta? ¿Cuántos de nosotros ponemos por encima de la palabra a nuestra esposa, los que somos varones, a sus esposos, las que son mujeres, o a nuestros hijos? Observa esta comparación radical que Jesús dice. Él no dice que no debemos amar a nuestra familia. Él exige algo bueno. Él exige que nuestro amor por Él sea tan inmensamente superior que el amor que tenemos por nuestros seres amados. Él está diciendo ahí, amados hermanos, que Él quiere que tú y yo lo amemos primeramente a Él por encima de nuestra familia. Él quiere que nosotros no tengamos ningún ídolo. Esta frase que escuchamos aquí, amados hermanos, se oye bien extremo. ¿Cómo es posible que Jesús haya dicho esas cosas? Que el que no ame más a Jesús, Él no está diciendo que no ames a tus padres ni a tus hijos, no. Él está hablando en Lucas capítulo 14, versículo 26. Escucha lo que dice la palabra del Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero Él no dijo en este versículo: yo quiero que los odien. Ahora, yo te voy a decir algo. Esa palabra que encontramos ahí, si no aborrece, es una hipérbole. Es una hipérbole, es decir, es una exageración que Jesús está plasmando en este versículo. Jesús no está hablando de manera literal que tienes que aborrecerlos, no, porque Él no se contradice. Él dice que tenemos que amar a nuestra familia, pero Él está ocupando una exageración. Esa figura que encontramos en este versículo, que es una hipérbole, es decir, una exageración que Jesús está diciendo. Hermanos, esto que Jesús está diciendo aquí no es un mandato literal, no está diciendo que tenemos que aborrecerlo. Él está usando esta hipérbole, y es una hipérbole muy fuerte para destruir toda nuestra idolatría que pudiera crecer en nuestro corazón por un padre, por una madre o por nuestros hijos. Él está diciendo: yo tengo que ser sí o sí el centro de tu vida. Cristo exige, es Cristo, hermanos, no es el pastor Ricardo, es Cristo Jesús el que exige que tu centro gravitacional, es decir, el centro es Cristo, y todo tiene que girar en torno a Cristo. No en torno a tus hijos, no en torno a tu esposa, sino en torno a Cristo. Cristo exige ser el centro de tu vida. ¿Y cuántos, de verdad, hermanos, cuántos no aman más a sus padres o a sus madres o a sus hijos antes que a Dios? Están dispuestos a hacer todo lo que sea por sus hijos. Mujer, ¿tú has dicho esta frase?
Yo soy capaz incluso hasta de agarrar a una mujer si le falta respeto y arrastrármela de las greñas. Soy capaz hasta de matar, dicen los padres. Yo tengo ahí una Sara Juana, luego se las enseño, hermano. Luego les digo dónde la compré. Somos capaces de muchas cosas, pero Jesús dice, yo les quiero decir algo, está bien que amen a su familia, a sus hijos, pero si ese amor no se centra primeramente en Cristo Jesús, estás amando de una manera incorrecta y se vuelve idolatría delante del Señor. Les permites lo que quieran a tus hijos. Padre, ¿le has permitido algo a tu hijo o a tu hija con tal de no pelear con él? Violando la palabra del Señor. La Biblia dice, escúchame bien, padre, este es un consejo que yo te doy. Si quieres aplícalo, si no, no lo apliques, es tu responsabilidad. La Biblia dice que no debemos de permitir que se unan en yugo desigual. Y ahí está la hermanita cristiana, el hermanito cristiano, permitiéndole que tenga un hijo, un novio o una novia que no es cristiano. Te estás poniendo, amados hermanos, no quieres pelear con él o con ella. Ay, hermano, es que se va a convertir. Sí, se va a convertir, pero tu hijo a él. Eso le pasó a Salomón, el hombre más sabio. Eso le pasó a Sansón, el hombre más fuerte. ¿Tú crees que tus hijos son la excepción? Si la palabra dejó establecido eso ahí, es porque Él sabe que Él quiere cuidar tu corazón, quiere cuidar la vida de tus hijos. Ah, pero allá vas, ¿verdad tú? Allá va, mujer, no seas alcahueta, mujer. Perdóname por la palabra, no seas alcahueta. No le escondas nada a tu esposo. A veces ya saben que tiene un noviecito que no es cristiano y ahí están calladitas. No le vayas a decir a mi papá, no, yo no le voy a decir nada, yo no sé. No, hermana, no hagas eso. Estás violando tu integridad, tu confianza con tu esposo o con tu esposa. No puedes guardar silencio en esos asuntos, porque depende de ahí la situación espiritual de tu hijo, de tu hija. El yugo desigual los va a arrastrar. Y de repente, escúchame bien, vas a encontrar que tu hija, que antes adoraba, levantaba las manos, cantaba, incluso ministraba, ahora se siente en la mesa con un hombre que no tiene temor de Dios y está bebiendo, emborrachándose, y ella o él son arrastrados. Ay, no, hermano, a mis hijos no les va a pasar eso. Si no haces las cosas bien, te estoy profetizando, les va a pasar. Amén. Jesús está diciendo que nuestra lealtad a Él debe ser tan absoluta que cualquier otra lealtad que compita con la de Cristo Jesús debe ser tratada como un enemigo de nuestra alma. Así sea tu esposo. A veces el esposo dice, vámonos a la iglesia y quiero orar, y la esposa, no, llévame al cine. Ya va el esposo al cine. No vino la oración, puso en primer lugar a su esposa antes que a Dios. ¿Es malo que lleves al cine a tu esposa? No. Pero es malo cuando le das el primer lugar a ella antes que a Dios. Y lo hemos hecho, claro que lo hemos practicado en algún momento. Con tal de no pelear con el esposo, con la esposa, le cumplimos el caprichito que tiene. Aunque estemos violando la palabra del Señor. La Biblia dice no dejando de orar, no dejando de congregarse. Pero muchos son capaces de dejar de congregarse con tal de tener satisfecho al esposo o a la esposa, paseando cuando es tiempo de adorar al Señor. La familia es un regalo de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos tienen un regalo de parte de Dios? Todos tenemos un regalo de parte del Señor, que es la familia. Pero cuando esa familia que Dios ha puesto en tus manos ocupa el lugar que solamente le corresponde al Señor, entonces se vuelve la idolatría, se vuelve tu ídolo sin que tú te des cuenta. Es por eso que nosotros tenemos que tener la palabra bien activa en nuestros corazones y estar meditándola para que nosotros no erremos en esto. Voy a tocar el punto número 1. Todo lo demás ha sido introducción. Isaías Sergio, Evangelio eterno, mi hijo, ni modo llegaste al lugar del Evangelio eterno. Y quiero confrontarte con algo que es bíblico. Todo lo que estoy diciendo viene en la Escritura. Todo lo que acabo de decir viene en la palabra, por eso me estoy atreviendo a hablarlo así abiertamente. Y tenemos un caso en la Escritura. ¿Cuántos se acuerdan del sacerdote Elí? ¿Te acuerdas del sacerdote Elí? ¿Y cuántas veces nosotros los predicadores o las que predican no tomamos este ejemplo del sacerdote Elí y decimos, no seamos como Elí, que no le estorbó a sus hijos, los predicamos, pero qué tal de nosotros que no queremos estorbarle tampoco a nuestros hijos? Y solamente decimos, ay, hijo mío, no hagas esas cosas, a Dios no le agrada, pero hasta ahí se queda. No mueves un solo dedo, no mueves absolutamente nada, solamente, ay, hermano, muy ligero. Para no tener un pleito con el muchacho, más si ya es un muchacho mayor de 18 años, ya como que nos guardamos más. Si está en tu casa, tiene que obedecerte. Si está en tu casa, se tiene que someter a tu autoridad, porque tú eres la autoridad en tu casa, varón. No es tu hijo, no es tu hija. Que te levante pecho, sácalo de tu casa. Que se vaya a vivir solo. Pero mientras esté en tu casa, tiene que cumplir las reglas y someterse a la autoridad que Dios ha puesto en esa casa, que es un padre de familia, que es una madre de familia.
Vamos a ver, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. El sacerdote Elí, amados hermanos, este varón que era un sacerdote, escucha, no era cualquier personaje, era un sacerdote. Él fue reprendido porque permitió que sus hijos deshonraran el servicio a Dios. Por eso, amados hermanos, no puede servir cualquiera. Es que mi hijo toca bien, canta bien. No, no puede servir cualquiera. No podemos violar el servicio al Señor porque es algo que Dios condena. Tiene que hacerlo de una manera correcta. Y este hombre, en vez de corregirlos, los honró más que al Señor. Los puso en primer lugar más que al Señor. ¿Qué va a decir los demás sacerdotes? ¿Qué va a decir el pueblo? Que los hijos del sacerdote no están obedeciendo al Señor. Y tapó el pecado de sus hijos. Le costó la vida a 30,000 soldados. ¿Por qué? Los hijos de Elí se llevaron el arca para la batalla, y cuando iba llegando el arca sabían que era la presencia del Señor, pero Dios no estaba con ellos a causa de su obediencia. Ellos se metían y cometían adulterio, incluso con las mujeres estando en el templo. Ellos agarraban de las ofrendas que le pertenecen al Señor y las tomaban para ellos. Y Elí guardaba silencio. Elí participaba de su pecado. No participes de pecados de tus hijos. Elí guardaba silencio, como sus hijos iban y le llevaban la carne para que él también comía. Él guardaba silencio. Ay, mis hijos, no hagan eso. Eso es pecado delante del Señor. Ten, papá. Ah, bueno. No les digo nada, pero móchense. Bendigan mi vida. Denme. Mira, padre, si tu hijo te compra con dinero, con un regalo, bótalo de tu casa, hermano. No le aceptes nada. ¿No dijo el Señor, obediencia quiero antes que un sacrificio? Hay hijos que piensan que con un regalito ya te van a contentar. No, hermano, si está haciendo las cosas mal, lo que tú deseas de él o de ella es que obedezca la palabra, que se comporte como lo que somos. Somos cristianos. Pero hay padres que reciben el regalo, se les acaba el gozo bien rápido. Este pasaje de Elí que vamos a ver, amados hermanos, nos confronta. Porque Elí puso por encima de Dios, honrando a sus hijos, antes que honrar al Creador. Antes que darle lugar al Señor. Punto número 1. El peligro de honrar más a la familia que a Dios. Tal vez tú digas ahorita, a mí no me pasa esto, yo creo que no estoy haciendo eso. Escudriña bien tu corazón. Date cuenta, fíjate. Tienes hijos, tienes padres, tienes familia que no es cristiana. A lo mejor te quedas callado con tal de no te crear un confrontamiento. Ay, no, es que si le digo que Cristo le ama y que lo quiere perdonar porque es un pecador, se va a enojar conmigo, y te quedas callado. Prefieres no abrir tus labios. Por eso tú tienes paz con toda tu familia, porque nunca les predicas el evangelio. Aunque ellos ya saben. Ahí viene Francisco, el cristianito, el santurrón. Pero Francisco llega, se sienta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se toma un refresco con ellos y no pasó nada porque no les compartió el evangelio. Amén o no amén. A veces vivimos así. Tenemos tanto miedo de compartir la palabra. Honrar a la familia más que a Dios es idolatría. Aquí en esta parte de la escritura, amados hermanos, Dios acusa y pone a un profeta, al profeta Samuel, y le trae una palabra de muy mal gusto al sacerdote, y le dice el sumo sacerdote: oye, Samuel, ¿te ha dicho algo el Señor? No me escondas nada, por favor. Claro que sí, Dios me ha dicho algo. ¿Y qué va a pasar? Fíjate que te voy a decir algo. Tus 2 hijos van a morir porque tú no les has estorbado. Y el sumo sacerdote Elí, cuando le dieron la palabra, se quedó mudo, se espantó. Él sabía que Dios hablaba, pero tenía mucho rato que al sumo sacerdote Elí Dios ya no le hablaba. ¿Recuerdas ese episodio donde está Samuel y de repente escucha una voz y él se levanta y va corriendo a ver al sacerdote? Elí se acordó que Dios habla. Se acordó que Dios le hablaba, pero a él ya no le hablaba. ¿Sabes por qué? Porque estaba en desobediencia, no estaba cumpliendo la palabra, no estaba honrando a Dios. Él estaba permitiendo a sus hijos que hicieran pecado, cometieran pecado. Y por eso, amados hermanos, debemos de tener cuidado. Este versículo es un reproche divino de parte del Señor contra un sacerdote, un hombre que estaba ministrando en el altar. ¿Por qué le reprocha? Por su negligencia, por su falta de autoridad. Porque siendo un padre, amados hermanos, no cuestionó duramente y con autoridad lo que estaban haciendo sus hijos. Él permitió que sus hijos, Ogni y Fignes, profanaran las ofrendas sagradas, y ellos mismos estaban enriqueciendo con todo lo que el pueblo estaba trayendo. Todas esas ofrendas que le pertenecían al Señor, yo les había dicho que podían agarrar, pero de una manera bíblica, de una manera correcta, y ellos estaban haciendo un abuso de todo ello. Ellos agarraban lo mejor de los sacrificios y todo lo que estaba destinado para el Señor, y lo agarraban para ellos, y todavía le compartían a su padre. Y su padre, mira, calladito, no decía nada.
Él guardó silencio. Siempre nosotros tenemos prioridades invertidas. ¿Cuál es la prioridad de nosotros como cristianos? ¿Tener contentos a la familia o estar bien con el Señor? ¿Y qué es lo que hacemos? No lo hacemos al revés. Y somos muy relajados cuando nuestros hijos cometen alguna falta delicada. Ay, pues todo el mundo lo hace, mira, ve. Vamos a tenerle paciencia, sí, tenle paciencia y tenle misericordia. Pero sé tajante con la palabra. Hazle ver que lo que está haciendo no es cosa ligera, es algo que Dios aborrece. El pecado es algo que Dios aborrece. Dios el Padre, a causa del pecado, clavó en la cruz del Calvario a su propio Hijo, porque Él no se toma en poco el pecado, ni el tuyo, ni el mío, ni el de nuestros hijos. Para Él es algo que de verdad, amados hermanos, es algo muy sucio. ¿Qué pasaría si te enteras que uno de tus hijos está fornicando? ¿Qué le vas a decir? Ay, mi hijo, no hagas eso. Ay, mi hija, te van a descubrir, nos va a dar una vergüenza que se enteren. Ligeros. Tenemos que venir a la palabra. Dios reprende sus pecados. ¿Te acuerdas en el tiempo antiguo? Qué bueno que Dios no nos tiene bajo la ley, porque si de repente uno de nuestros hijos cometiera esa falta, ¿a cuántos de nuestros hijos que están hoy aquí sentados tal vez ya tuviéramos que haberlos apedreado? ¿O cuántos esposos o cuántas esposas tal vez ya tuvieron que haber sido apedreados a causa de la desobediencia a la palabra? Eso enseña la Escritura. Dios acusa a Elí. ¿De qué lo acusó? De honrar a sus hijos más que a Dios, al no disciplinarlos. Elí, amados hermanos, validó el pecado de sus hijos. Elí, amados hermanos, despreció lo sagrado al igual que sus hijos. Él terminó pisoteando la palabra del Señor porque él se dio cuenta que estaban violando las cosas en el altar, que es algo sagrado, y aún así él guardó silencio. Una falta total de reverencia en los altares de Dios. Falta de reverencia. Esa adoración que Dios había establecido de la manera correcta que se tenía que hacer para los sacrificios de Dios, sus hijos la estaban violando y Elí estaba participando de eso. ¿Por qué tuvo pecado Elí en esto? Por la complicidad. ¿Y cuál era su complicidad? Él omitió lo que él ya sabía. ¿Tú eres cómplice de tus hijos? Cuando tú ya sabes, estás cometiendo un pecado de omisión, porque tú ya sabes lo que están haciendo mal y aún así los estás apapachando. No los apapachas. Ven a la palabra. Fíjate lo que la palabra dice acerca de nuestra conducta, de la conducta de nuestros hijos. Y cuál es la responsabilidad de nosotros como padres. Todos nosotros tenemos en algún momento alguna complicidad con nuestros hijos. Guardamos silencio. No queremos que nadie se entere. ¿Pero qué crees? Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Si tú lo tapas y quieres hacer como que no pasa nada, te vuelves cómplice. Hubo una consecuencia en el liderazgo. ¿Cuál fue la consecuencia de Elí, hermanos? ¿Qué pasó con Elí? Hermana Lili, ¿qué pasó con Elí? Murió al instante cuando le trajeron una noticia. ¿Sabes qué, Elí? Tus hijos estaban en la guerra y en lo duro de la guerra, dice, murieron 30,000 hombres a causa de la desobediencia de 2 hombres en el liderazgo que llevaban el arca. Escúchame bien, 30,000 hombres murieron. Tu desobediencia, mi desobediencia cuando estamos en el liderazgo es algo delicado, es algo grave. Y de repente cuando Elí escucha ese mensaje, ¡pum!, cayó muerto y se desnucó. Elí cayó muerto al instante. ¿Por qué? Participó del pecado oculto de sus hijos, que él pensaba que nadie sabía, pero siempre hay alguien que ve, siempre hay alguien que escucha. Y tú eres el único que piensas que nadie sabe, pero ya alguno otro sabe, y ese que sabe ya empezó a divulgarlo por todos lados. Fulano y Mengano están cometiendo esta falta. ¿Se has notado eso? Que el que mata, mata escondidas y como quiera la autoridad al último lo agarra. ¿Te has dado cuenta que el que comete pecado lo comete escondidas y como quiera al último sale a la luz? ¿Cuántos de aquí son líderes en su casa? Ahora no hay líderes, ahora resulta que no hay sacerdotes en los hogares, ahora resulta que no hay padres en sus casas, ahora resulta que la mujer es la que manda. Bonitas las cosas. Hermanos, cuando nuestras decisiones giran en torno a agradar a la familia antes que obedecer a Dios, caemos en el mismo error que cayó Elí. Todos estamos expuestos a eso. Has caído, escúchame, has caído en el error de Elí, sabiendo el pecado de tu hijo,
y apapachándole la espalda. Tú lo sabes. Tú no necesitas que ahorita venga el Espíritu de Dios y me tome y te diga, así te dice el Señor. Porque tú ya lo sabes. Ahora, ¿qué has hecho? ¿Lo sigues permitiendo en tu casa? ¿Te encuentras permisivo en esa área? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás ayudando a ese joven o a esa joven? ¿Le dices la palabra? ¿Le dices que lo que está haciendo es incorrecto? ¿O se lo permites? Punto número 2. La prioridad de amar a Dios sobre todo. Escucha lo que dice Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Dios está prohibiendo que amemos a nuestra familia? No, no está prohibiendo eso. Pero Él está diciendo algo. Que en primer lugar tiene que estar Dios. Jesús enseña que la lealtad al reino de Dios debe ser la prioridad absoluta en nuestras vidas, superando incluso los vínculos familiares, los vínculos que nos unen a la familia. No es un llamado al odio familiar, hermanos. No está diciendo Jesús, ¿sabes qué? Y es que muchos agarran esa frase como algo literal. El que no aborrece a padre o a madre. Oye, ¿viste? Jesús está diciendo que tenemos que aborrecerlo. No, hermano, ya te dije, es una hipérbole, es una figura que está ahí, que está diciendo lo delicado que es que pongas en primer lugar a tu familia. Es decir, siempre tiene que ser Dios el centro de tu vida. Siempre tiene que estar Dios por encima de tus hijos, por encima de tu esposa. Ahora, no te vayas a salir de contexto. Es que la Biblia dice que yo tengo que amar a Dios, entonces mi esposa en segundo lugar ya no la voy a amar. No, ámala. Mis hijos, instrúyelos, edúcalos, corrígelos, hazlo con amor y con misericordia. Pero no les permitas que tomen tu casa, la iglesia y la autoridad que a ti te corresponde como padre y la pisoteen, porque cuando tú se los permites, estás violando la palabra del Señor. Instruye al joven, instruye al niño en el camino del Señor, y cuando fuera viejo, no se apartará de él. ¿Alguna vez le has olido las manos a tus hijos si no llegan olorosos a cigarro? ¿Les has olido su aliento a ver si no se echaron por ahí una cervecita? ¿Les has revisado el celular a ver si de repente no te encuentras con algo que te avergüence? ¿Lo has hecho? A veces no queremos ni hacerlo y a veces es un temor porque decimos, a lo mejor me encuentro algo que no quiero ver y mejor así. No, hermano, hazlo. Es tu familia y debes de tener un amor por ellos. Hermano, no es un llamado al odio familiar, sino que es una advertencia contra no permitir que esos afectos familiares obstruyan tu compromiso espiritual con el Señor. Que no te obstaculicen como lo hicieron con el sumo sacerdote Elí. ¿Elí ministraba, hermanos? Ministraba. ¿Estaba al frente del pueblo? Estaba al frente del pueblo. ¿Estaba en el tabernáculo? Estaba en el tabernáculo. ¿Conocía la palabra? Conocía la palabra. Pero dice la palabra que sus hijos no conocían a Jehová. ¿Por qué crees que dice eso? Porque el padre no se aplicó en enseñarles el temor y la reverencia que debemos de tener hacia Dios. Él mismo estaba participando de todo eso y nosotros no podemos hacer lo mismo. Tenemos que tener cuidado. Jesús establece una prioridad absoluta y es Dios primero. No significa dejar de amar a la familia, no significa nada de eso, sino que nuestro amor debe de estar siempre por encima de nuestra familia, de nuestros hijos. Aunque nuestro padre nos aborrezca, aunque nuestra madre nos aborrezca a causa del evangelio, escucha, ahí hay un contexto, dice que con todo eso Jehová jamás nos va a abandonar. No tengas temor de predicarle a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu tío, a tu primo. Compártele la palabra. Tú no sabes cuánto tiempo les queda. Vuelvo a repetir esta frase, amados hermanos. Si tu padre, tu madre o esa persona que tú amas ya pasa los 60, 70 años, debes de apresurarte porque le queda poco tiempo de vida. Y no porque yo lo diga, porque lo dice la Escritura. Los días de nuestra edad son 70 años. Tal vez no le duela nada, pero para morirse falta un instante que Dios de repente desconecte ese hilo de la vida y hasta ahí se quedó. Tenemos un ejemplo en Abraham. Génesis 22:2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, aquí. La fe, amados hermanos, nos lleva a poner por encima de todas las cosas a Dios. Cuando verdaderamente amamos al Señor, no estamos dispuestos a sacrificar las cosas de Dios por las cosas de aquí abajo. Un hijo desobediente, una hija desobediente. Cuando amamos al Señor, aplicamos la palabra. ¿Eso es difícil? Es complicado, hermanos. Pero sí podemos con la palabra del Señor. Esta advertencia contra los ídolos: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Qué te imaginas cuando lees ese versículo? Siempre te imaginas a la gente de la religión tradicional. Nunca te imaginas a un cristiano que tienes a tu lado, que es idólatra. No, siempre nos imaginamos a alguien de allá afuera. Cuando Dios está hablando de que nada puede ocupar el lugar que le corresponde al Señor. La idolatría, ya te lo dije, no es solamente adorar imágenes, también es poner cualquier cosa, incluyendo a la familia, por encima de Dios. Y algunos lo han hecho. Algunos ponen por encima de Dios a la familia. Hay una bendición cuando ordenamos nuestras prioridades. Hay una bendición porque dice Mateo capítulo 6 versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios es primero, la familia recibe bendición, pero cuando Dios es primero. Y termino, hermano, porque ya me siento que quiero cantar también. Elí perdió la bendición. Aunque parecía que estaba bendecido porque sus hijos le daban mucha carne y tal vez no le faltaba la comida, pero él perdió la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no es la comida, no es el vestido, no es el calzado. Eso lo llama añadiduras. Él sabe que tienes hambre y te va a dar de comer. Las aves no siembran ni ciegan y aún así Dios las alimenta. Él perdió la bendición porque honró más a sus hijos que a Dios. Pero Abraham recibió la bendición porque honró más a Dios que a su único Isaac. Ese hijo que tanto ama. Francisco, ¿amas a Isaac? Ahora la pregunta es, ¿pero lo amas por encima de Dios? Corrígelo. ¿Amas a Isaac? Entonces, ama su palabra, aplícala. ¿A Isaac amas a tu padre? Obedécelo. El amor, hermanos, como dice la palabra, el que me ama mi palabra guardará. El amor se demuestra en la obediencia. Un Elí que no obedeció, un Abraham que se obedeció. A Elí no le dijeron sacrifícame a tus hijos, era corrígelos. A Abraham le dijeron sacrifícalo, atraviesa el corazón. Uno pudo obedecer, el otro no. ¿Sabes por qué uno no pudo? Porque no era su prioridad Dios, no amaba al Señor de la manera correcta. Dios jamás tuvo la intención en su corazón de que Abraham atravesara el corazón de su hijo. Era para probar si verdaderamente lo amaba. Dios ya lo sabía, sí, pero quería que quedara plasmado en las hojas de la Escritura para que tuviéramos un ejemplo para guiarnos. La enseñanza que estoy dando en esta tarde es bien clara, hermanos. La familia es un regalo de parte del Señor, pero nunca de los nunca debe de ocupar el lugar que le corresponde al Señor. Y para nosotros como somos sacerdotes de la casa, hay una responsabilidad en que debemos de hacer que la palabra del Señor se cumpla en nuestra casa. No son nuestros hijos los que mandan, no son nuestros hijos los que imponen. No permitas que te manipulen. Que me voy a ir de la casa, que te vaya bien. Que si no haces esto, me voy a tomar 20,000 pastillas para morirme. Métele unos riatazos, hermano. Te voy a decir algo. Hemos sido tan duramente bombardeados con esa doctrina en las escuelas de que no toques al niño, de que sus derechos no se va a morir. Yo no me morí y mi madre me metió como 100,000. ¿Dónde mi madre no vino? Ah, ya está, perdón madre, ya la exhibí. Hermano, no me morí, mira aquí estoy. Me pegaba por todo y por nada, pero mírame, no, ni un brazo se me cayó. Y no me daba como tú te imaginas, como ahorita las mamás se compran sus chanclitas de foamy. ¿Ves? En su nalguita del niño. El niño se está muriendo, hermano. Y la mamá, ay, pobrecita, viene la abuela corriendo a defender al pobre niño. Porque la mamá ogra que yo estuviera en la iglesia. A lo mejor iba yo a ir. Pero te voy a decir algo, no fui en la mañana, porque ella quería que yo fuera en la mañana, había dominical. Pero en la tarde llegué. Me dolía la espalda, me dolían las nalgas y me dolían las piernas. Porque me roció, hermano, con todo. Y allá estoy, hermano. Y mi madre era de esas mujeres, creo que ya está perdiendo el toque, pero antes era, estaba la alabanza y todos aplaudiendo. Y si yo se me ocurría meter mi mano en la bolsa, hermano, cuidadito, ya sentías en tu costilla atrás y aplaudías bien rico. Estas cositas de aquí, salía, ven tantito, mijito. Y yo no, ya sabía, hermano. Porque no me morí, hermano, me sirvió. Y yo sabía que cuando yo estaba en la iglesia, yo no podía andar corriendo como los demás niños. Ella me decía, si tú corres llegando a la casa, ya sabes lo que te va a pasar. Y lo que me iba a pasar ya te lo conté. No se lo deseo a nadie. Pero ese temor al cable hacía que yo estuviera paradito. Escúchame bien, que estaba yo paradito, todos los niños corriendo y yo queriendo correr. Y mi madre nomás me volteaba a ver, aplaude.
cante, alabaré, alabaré, alabaré. Hermano, ¿era la manera correcta? Tal vez no era la manera correcta, porque no me decía, la Biblia dice así, 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 pero ella quería hacerlo porque ella tenía un temor en su corazón y ella quería que yo fuera un hombre de bien, que yo amara al Señor. Hermano, me dio con el cinturón, me dio con la chancla, me dio con vara, y miren, hermanos, aquí estoy completo. Nunca me fui a quejar con los derechos de los niños. No, si iba, quién sabe cómo me iba. Pero aquí estoy. Ahorita no le pegues, no lo toques, no le digas. Lo tenemos que llevar con el psicólogo. Mira, ya lo lastimaste, hermano. Tenemos la palabra del Señor, que es la profecía más segura. Es el manual que nos enseña cómo corregir a nuestros hijos y a cómo amar a Dios por encima de nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos. No nos quedemos callados, amados hermanos. Corrige a tus hijos. Enséñales la reverencia en la iglesia. Enséñales qué es lo que tienen que hacer. Padre, no permitas que tus hijos estén atrás y tú hasta adelante, o ellos hasta adelante y tú hasta atrás. Siéntatelos a tu lado. Cuando ellos se están parando, amados hermanos, tú tienes que decirle, siéntese, escuchen la palabra. Que ya va a correr, que ya va a jugar. Siéntese, estamos en la casa del Señor. Me imagino uno de tus hijos, allá donde van los judíos, a ver si lo dejaban correr. No, hermanos, si ellos pueden, nosotros podemos. Si un maestro puede tener 25 o 30 niños en su salón y los tiene sentados, tú puedes, es solamente uno o son dos. Es por falta de autoridad. A veces no queremos ejercerla, como lo dice la palabra.